Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí, porque la telaraña de rumores se ha tejido aún más densa, y la saga de Ande y Kerem continúa con nuevos capítulos. Hoy profundizaremos en esa chispa parisina, esa posibilidad de un reencuentro que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este misterio en la ciudad del amor. Como bien saben, esta no es una historia nueva. Es un cuento que comenzó en un jardín de rosas televisivo llamado Senkalkam, donde Eda y Serkan, encarnados por Ande y Kerem, nos regalaron una química explosiva, palpable, que trascendía la pantalla. Luego vino la confirmación de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, y después, la dolorosa ruptura que nos dejó a muchos con el corazón hecho trizas. Pero como diría una abuela sabia, mientras hay vida, hay esperanza, y en el Hollywood turco esa esperanza se multiplica por 1000. Pero antes de sumergirnos de lleno en las calles adoquinadas de París y en las especulaciones más salvajes, necesito pedirles, sí, a ustedes, que se unan a esta gran familia de amantes de las series turcas, adictos a los chismes de celebridades, gurús de la belleza y fashionistas empedernidos. Suscríbanse ya a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo contenido jugoso, análisis profundos y sobre todo mucha diversión. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Ande y Kerem en París. ¿Es esto una estrategia de marketing brillante, un juego de coincidencias cósmicas, o la semilla de una reconciliación que florecerá en el corazón de la ciudad de las luces? La verdad es que las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis y capturas de pantalla dignas de un equipo forense. Ande, radiante como siempre, ha compartido imágenes de sus paseos por el Sena, sus visitas a museos de renombre, y su asistencia a eventos de moda que la han consagrado como un icono de estilo. Simplemente deslumbrante. Pero la trama se complica y se pone interesante cuando, casi simultáneamente, Kerem también comienza a poblar su perfil con instantáneas de su estancia en París. ¿Demasiada casualidad? Imposible. Nuestros instintos de fans detectivescos se activan al máximo. Aunque no hay ni una sola foto que los muestre juntos, la sincronía de sus viajes, la cercanía de sus ubicaciones y el aura de misterio que los rodea, han encendido la mecha de la esperanza. Y es aquí donde entra en juego la labor meticulosa de nuestros seguidores más perspicaces. Con lupa en mano virtual, por supuesto, han analizado cada detalle de las fotos, la luz del sol reflejada en un escaparate, la arquitectura de un edificio al fondo, la textura de un croissant en una mesa. Nada escapa a su ojo entrenado. Han encontrado similitudes sutiles pero significativas en los fondos de las fotos, han identificado los mismos restaurantes y cafés, y han rastreado hasta el más mínimo indicio de que Ande y Kerem han estado compartiendo los mismos espacios, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Los medios de comunicación turcos, por su parte, han adoptado una postura más cautelosa, pero no por ello menos intrigada. Los titulares varían desde el escéptico simple coincidencia o reencuentro romántico, hasta el más optimista Ande y Kerem, reviviendo la llama en París. Algunos medios se han limitado a informar sobre la presencia de ambos actores en la ciudad, mientras que otros han dado voz a las especulaciones de los fans, alimentando aún más el fuego de la esperanza. Ahora es el momento de que les confiese mi propia opinión, desde lo más profundo de mi corazón de fan. Como ferviente admiradora de Senkalkam y de la química innegable entre Ande y Kerem, no puedo evitar soñar con la posibilidad de que estos rumores sean ciertos. Creo firmemente que eran una pareja que se complementaba a la perfección, que irradiaban amor y alegría, y que tenían mucho más que ofrecer al mundo. Sin embargo, también soy consciente de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas, los egos inflados, y la constante exposición pública pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Y aunque anhelo con todas mis fuerzas un final feliz para esta historia, también soy realista y sé que las cosas no siempre salen como uno desea. Además, es importante recordar que Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas después de su ruptura. Ande ha estado vinculada sentimentalmente con el actor KANYLDRM, aunque los rumores de una reciente separación también circulan con fuerza. Kerem, por su parte, se ha concentrado en su carrera, explorando nuevos horizontes y participando en proyectos internacionales que lo han consolidado como una estrella en ascenso. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar después de este exhaustivo análisis? La respuesta, lamentablemente, es que no tenemos una confirmación oficial del reencuentro de Ande y Kerem en París.
Todo se reduce a rumores y especulaciones basadas en la evidencia, a veces circunstancial, que encontramos en las redes sociales. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con una fuerza ensordecedora. Creo que la mejor opción es mantener la calma, observar la situación con atención y esperar a ver qué sucede. Si realmente hay un reencuentro amoroso en ciernes, estoy segura de que lo sabremos tarde o temprano. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, revivir los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam, y alimentar la esperanza de que el destino les depare una segunda oportunidad. Y hablando de Senkalkam, ¿quién más está clamando por una segunda temporada? Imaginen la emoción de ver a Eda y Serkan de nuevo juntos en la pantalla, enfrentando nuevos desafíos, superando obstáculos y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Sería un sueño hecho realidad, un regalo para todos los fans que hemos seguido su historia desde el principio. Volviendo a París, es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas adultas, con vidas propias, decisiones independientes y derecho a la privacidad. Si deciden mantener su relación en secreto, o si simplemente son amigos que se han encontrado en la ciudad por casualidad, debemos respetar su decisión. Al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Analicemos ahora las posibles razones detrás de su viaje a París. Como ya mencioné, Hande ha estado deslumbrando en eventos de moda, consolidándose como un icono de estilo y atrayendo la atención de las marcas más prestigiosas del mundo. Su belleza, elegancia y carisma la convierten en una embajadora perfecta para la industria de la moda. Kerem, por su parte, ha estado trabajando arduamente en proyectos internacionales, lo que podría explicar su presencia en París para reuniones de negocios, castings o eventos promocionales. Su talento, versatilidad y profesionalismo lo han convertido en un actor muy solicitado en el mercado global. Podría ser entonces que se hayan encontrado por casualidad en un evento, un restaurante o simplemente caminando por la calle. Por supuesto. París es una ciudad relativamente pequeña y cosmopolita, donde es común encontrarse con gente conocida. Pero, es posible que hayan planeado este viaje juntos, buscando un espacio de intimidad para reconectar, reavivar la llama del amor y dar una segunda oportunidad a su relación. También es una posibilidad. La verdad es que solo ellos conocen la respuesta. Y es probable que nunca la sepamos con certeza. Pero lo que sí es innegable es que esta historia ha generado una gran expectación y entusiasmo entre los fans de todo el mundo. Hande y Kerem son una pareja muy querida y admirada, y muchos de nosotros no hemos perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su conexión en Senkalkam fue tan poderosa, tan real, que nos hizo creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia de los cuentos de hadas. Mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los rumores de un posible reencuentro entre Hande y Kerem en París, hemos analizado las posibles razones detrás de su viaje, hemos compartido nuestras opiniones personales y hemos revivido los momentos más memorables de Senkalkam. Recuerden que todo se basa en especulaciones, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si realmente hay amor, estoy segura de que encontrará la manera de manifestarse. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado en París? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Adiós.